Amén. Pueden sentarse, amados. En la Biblia hay un milagro poderoso que lo deja uno siempre, lo deja uno consternado. De los milagros de la Biblia que a usted le hayan impactado más, ¿de cuál se acuerda usted? Solo regáleme un poquitico de su participación. Cuando les estoy diciendo que de los milagros bíblicos que usted se acuerde en la Biblia, ¿de cuál usted le llega la imagen? A ver, uno. Alguien que participe, que diga, no, hermano, ¿cuál milagro se acuerda usted que dice, ese me dejó a mí? ¿El de qué? Uno. Claro, eso es poderoso. Cuando el Señor le dice a Pedro, tira la red a la derecha, y se llenó después de que no había cogido ni uno. Ese es lindo. Otro. Cuando se abrió el mar rojo, ¿cierto? Claro, ese fue poderoso también. Se abrió el mar y queda uno estupefacto de cómo Dios obró para que el pueblo de Israel cruzara en seco. Ajá, un milagro. Otros dos, a ver, pero que diga, ese me dejó a mí. Que se convierte uno a Cristo. ¿Cuál? El de los huesos secos también, ese también. Cuando Eliseo oró y dice que los huesos se juntaron con los tendones, con los músculos, y se levantó un ejército. Un milagro poderoso. Otro más, el último. A ver, el último. Ese también, lindo ese, cuando el ángel pasó, pintó, miró la pintura, la sangre en las casas y pasó de largo, y las plagas cayeron sobre Egipto. Y el que dice nuestra hermana Diana, Lázaro, la resurrección de Lázaro. Y me voy a quedar con uno de todos, y hoy quiero predicar sobre ese milagro de Lázaro. ¿Qué es lo que hace que el milagro de Lázaro fuera tan grande y tan poderoso, que Juan lo escribe y lo prescribe como uno de los 7 milagros que él usa para dejar claro de que Jesucristo era el Señor, de que Jesucristo era el Salvador, de que Jesucristo era el Mesías? Lo deja como el 7º milagro que él pone y cierra para comenzar a presentar la pasión de su Salvador. Y es ese milagro de Lázaro cuando lo resucita de entre los muertos. Pero ¿qué lo hace tan particular a ese milagro? Los 4 días. Y que lo deja uno impactado, ¿no? Porque dice la palabra que Marta dice, Señor, mi hermano está podrido. Y no hay más nada que hacer ahí, Señor. Hubieras venido antes todavía, pero ya para qué. Y hoy quiero que podamos mirar todos esos ya para qué, que a muchos de nosotros nos neutraliza frente a la oración. Que muchos de nosotros ya no oramos por esos ya para qué. ¿Ya para qué orar por ese matrimonio, pastor? Si a mi marido no lo cambia ni, dijo aquella mujer, no lo cambia ni el diablo. Eso ya está en él, pastor, y eso ya no lo cambia nadie. Y es áreas de nuestra vida que hieden, que ya no oramos. No, ese matrimonio no tiene ninguna esperanza. Este dolor que tengo, pastor, lo he orado, ya para qué. Y se viene hasta esa canción, ese coro celestial, y si tú me buscas. Y hay muchos que cantan ese himno. Ya para qué, ya para qué, ya para qué, y ya para qué. Áreas financieras que ni para qué ya. Entonces yo quiero que esas áreas donde se nos hace ya imposible orar y creer, sean tocadas hoy con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén?
Padre, te doy gracias en esta mañana y presento esta palabra delante de tus hijos para que tú te glorifiques, para que tú te manifiestes como te manifestaste aquel día frente a todo este auditorio incrédulo, Señor. Aún tenías planes de hacer crecer la fe de tus discípulos. Que hoy salgamos de este lugar, de este culto, Señor, investidos, revestidos, reconfortados en nuestra fe. Que podamos crecer en nuestra fe para que asimismo podamos restaurar el altar de nuestra adoración. Muchas gracias, Señor. Amén. Bien, el texto está en San Juan capítulo 11. Voy a trabajar la Nueva Traducción Viviente. Mientras leo, espero que todos estemos bien atentos y que Dios nos hable hoy. Dice así la palabra en San Juan 11:1. Lean conmigo. Dice: un hombre llamado Lázaro estaba ¿cómo? ¿Cómo estaba? ¿Estaba cómo? Enfermo. Estaba enfermo. Nueva Traducción Viviente. Si la podemos trabajar, chévere. Llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. Betania quedaba a un promedio de unos 3 kilómetros, una aldea, una villa que tenían. De pronto no eran tan así, tan pobres Marta y María y Lázaro. Verso 2. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y los secó con sus cabellos. Está hablando Juan. Y Juan escribe este evangelio y se cree que el último libro que escribió Juan no fue Apocalipsis, fue San Juan, fue el evangelio. Así que no hay una cronología bien ordenada. Más bien miremos el capítulo 12 y dice ahí ya, en el capítulo 12 versículo 1 dice que 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de ¿quién? De Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. O sea que lo que está hablando Juan aquí en el capítulo 11, versículo 2, es lo que pasa en el capítulo 12. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con sus cabellos. Su hermano, dice Lázaro, estaba ¿cómo? Estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Note que en este versículo está el propósito de todo lo que fue o lo que pasó con la resurrección de Lázaro. Es para que la gloria de Dios se manifieste. Es para que el Señor se lleve toda la gloria. Todo lo que pasó con Lázaro, el propósito era que Dios se llevara toda la gloria, la honra y la alabanza en esto que va a suceder. Versículo 5. Aunque Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro, se quedó en Perea. Se cree que estaba en Perea, a 40 kilómetros, 45 kilómetros de Betania, donde estaban, dice, donde se quedó 2 días más. O sea, le llegó la noticia. Ese día muere Lázaro, ese día que llega la noticia, mientras le llega la noticia, muere. Y se quedó el otro día, se quedó otro día más, se quedó 3 días y luego se vino. Cuando regresó ya eran 4 días. Al 4.º día llegó el Señor a la casa de Marta y María. ¿Por qué se quedó si tanto lo amaba? ¿Por qué se quedó? Y muchas veces nosotros oramos así, quisiéramos que llegara el Señor así, que se moviera así. Y a veces nos parece que el Señor se retarda, se demora o se le olvida. Y cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte.
Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Y aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, toda esta familia, se quedó donde estaba 2 días más. Y dice, pasando ese tiempo, les dijo a sus discípulos, ¿qué les dijo? Volvamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo, Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? Jesús contestó, cada día tiene 12 horas de la luz. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. En pocas palabras, ¿cuál es el miedo? Si yo doy mi vida cuando quiera y cuando quiera la recojo. No tenga miedo. Deje el miedo, caminen conmigo. Verso 11, y después agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a ¿qué? A despertarlo. 12, Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente, Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes, mire aquí el propósito. Ya van 2. El primero, para que Dios se lleve la gloria. Y segundo, el verso 15. Y por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí. Qué cosa, ¿no? Porque ahora ustedes van a creer de verdad. ¿Vamos a qué? A ver. Propósito de fe. Había un propósito de Dios de que sus discípulos, Marta, María y todos aquellos que estaban allí, que creían en Él, creyeran de verdad y creyeran más. No sé si ahí Dios te está hablando. Dios permite que crucemos pruebas con el propósito de que creamos más, de que nuestra fe aumente. 16. Por eso les hablaba la semana pasada sobre que las aflicciones de este mundo son leves, número 1. 2, son momentáneas frente a la eternidad, pero en el aquí producen cada día o cada vez un peso de ¿qué? De gloria eterna. Así que Dios no desperdicia un dolor, porque siempre está planeando algo con ese sufrimiento. Tomás, al que apodaban el gemelo, dice, dice a los otros discípulos, vamos, nosotros también, y moriremos con Jesús. Cuando Jesús, no sé dónde quedó Tomás después, ¿no? Cuando apresaron al Señor, ¿dónde quedó Tomás? Ni se sabe de Tomás. Pero dijo, vamos. Que si lo agarran, pues nos hacemos romper. ¿Dónde quedó Tomás? 17. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que y ojo con esto, aparte de que él lo abandonó, él estuvo acá viendo este milagro. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya estaba, ¿qué? Ya llevaba 4 días en la tumba. Los judíos tenían la tendencia de enterrar a sus muertos el mismo día que moría. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. 18. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros, 3 kilómetros de Jerusalén. Y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. O sea que toda la aldea de Betania estaba en luto,
tenía dolor y parece que Lázaro era muy querido. Betania quedaba solo, bueno, perdón, dice aquí el verso 20. Cuando Marta se enteró, aquí comienza algo lindo. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. ¿Qué ocurre aquí, no? Solo imagínense que se da la noticia de que el Señor está pronto a llegar y ella dice: yo lo quiero encontrar de primero, yo le quiero decir unas cuantas cosas. Y sale ella sola y se va a un lugar donde sabe que por ahí es la llegada. Como decir usted, me voy al encuentro de un hermano que viene de Restrepo. ¿Por dónde se va? ¿Para allá, para ese lado? No, va hacia allí, dice: por aquí pasa y por aquí lo quiero. Y como llegó el Señor a tiempo, yo creo que lo quería bendecir. Quería hacer un almuerzo la Marta. Dice la palabra que Marta le dijo a Jesús cuando se encontró. A ver, ayúdeme a leer ese 21. Dice: Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué le está diciendo en pocas palabras? Llegaste. No lo oigo. Qué lindos son los evangelios, ¿no? Porque le dicen lo que a veces le queremos decir al Señor, pero que nosotros no le decimos. Ya para qué, si su merced lindo hubiera venido el día que le mandamos la noticia, nuestro hermano no hubiera muerto. Casi que le está diciendo: el culpable es usted, Señor. Pero aún ahora, dice 22 Marta, mire lo que va a soltar Marta aquí. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. ¿Cuántos creen que Marta cree que Dios puede resucitar a su hijo, a su hermano? No, ella no está creyendo ahí. No cree. Ni por la mente creía que el Señor iba a resucitar a su hermano. Había un problema que no la dejaba creer. ¿Cuál era? ¿Cuál era el problema que tenía Marta que no le dejaba creer? Los 4 días. Y no sé si Marta se parece a nosotros, que a veces esos 4 días que hieden, ya que hace heder el cuerpo, que lo hace estar putrefacto, nos hace decir: ¿ya para qué? Y ahí está este asunto donde el Señor se encuentra con un tremendo desafío de fe, donde usted va a encontrar en este pasaje, en este texto, emociones encontradas a niveles muy altos. Vamos a encontrar fe, incredulidad, confusión, de todo esto en cuanto a vamos a encontrar la oración del Señor con un propósito, y vamos a encontrar la voz de Dios con autoridad para levantar a Lázaro. Y en este momento Marta le dice: pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo, ayúdenme a leer eso: tu hermano, ¿cómo? Resucitará. Note que muchas veces nosotros, frente a tantas cosas que pasan, llegamos a situaciones como estas y queremos dar una palabra de aliento, una motivación, y no sabemos cómo. Y en este pasaje podemos ver cómo el Señor va a comportarse, va a reaccionar frente a una situación bien extrema, y que muchos de nosotros en algún momento, si ya no hemos pasado, pasaremos. Donde alguien está esperando que usted traiga una palabra para el hoy. Para hoy. Que usted llegue con una palabra de aliento para hoy. Pero que nosotros siempre en el allá Dios lo restaurará, en el allá Dios lo resucitará. Y es lo que está Marta creyendo, porque escuchó muchas veces al Señor predicar sobre la resurrección, y ella está confesando su fe.
Pero Dios quiere llevarla más allá de que en el aquí también puede hacer un milagro. ¿Cuántos lo creen así? Dios es el Dios del allá, pero también es el Dios del aquí. Es el Dios de nuestros 90 años. Y que Dios puede hoy hacer un milagro en tu vida. Tu hermano resucitará. 24. Es cierto, respondió Marta. Resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la ¿qué? Qué palabra tan poderosa. ¿Sabe frente a quién estaba Marta aquí? Frente al autor de la vida. Frente a aquel que tomó barro y no se quedó barro, sino que sopló. Y cuando sopló, sopló la vida. ¿Cuántos dicen amén? Es aquí que está frente al autor de la creación. No sé cuántos de nosotros nos pasa eso. Caminamos, venimos a la iglesia, recibimos a Cristo. Y a veces creemos que hemos recibido una estatua, una estampita. A veces creemos que nos volvimos evangélicos. Y cuando estamos frente a los desafíos nos cuesta orar. Nos cuesta orar por un enfermo. Y ojalá que tenga cáncer. Apenas uno dice: no, pastor, eso ya no hay nada que hacer. No, eso no. Frente a un matrimonio, no. Y somos Martas. Quisiera saber si aquí hay alguna Marta. Yo levanto las dos. Siempre me ha costado creer. Y le pido a Dios cada día que me aumente la fe. Una de las cosas que le pido a Dios siempre es: Señor, un día de esto respalde y me levante por lo menos un zancudo. Que cuando yo oro, me dice: ore, Señor, pero que algo pase, que a la que se le caiga el pelo, que no se le caiga más, pero que pase algo, Señor. Y siempre le vivo pidiendo a Dios que ocurran así cosas en él. ¿En dónde? En el aquí. Porque soy un convencido del allá. Pero quiero que se mueva algo aquí también. Y eso es lo que está llevando el Señor a Marta, a María. Es cierto, respondió Marta. Resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y al que se me dé la gana de resucitar, lo resucito hoy. El que cree en mí, dice la palabra, vivirá, aunque ¿qué? Después de haber muerto. Versículo 26, léanlo conmigo el 26, dice: todo el que vive en mí y cree en mí. ¿Cuántos lo creen? Uy, hermano, ¿sí ve? Levante la mano las Martas. Eso, amén, aleluya. Vamos a orar, porque eso es lo que hoy quiere Dios. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? ¿Qué responde Marta? ¿Qué responde? Sí, Señor. Le dijo ella: siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Y lo proclama Marta con todo el corazón y le dice: ve y llama a tu hermana. Luego Marta regresó a donde estaba María, y los que se lamentaban, dice, la llamó aparte y le dijo: el maestro está aquí y quiere qué. ¿Y quiere qué? Qué lindo, ¿no? Que Dios nos llame así. Qué privilegio tan grande el de María. Entonces María se quedó 3 días allí. Se quedó 2 días más. Salió corriendo, dice, enseguida a su encuentro.
Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Dice, cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar, así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, ¿qué hizo? Como siempre, ¿qué hizo María? Cayó a sus pies y dijo, Señor, las mismas palabras de ¿quién? Marta. Ya ¿para qué, Señor? Si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, que dice la palabra que es algo que lo deja uno pensando aquí, ¿no? Se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Ese versículo 33 junto con el 35 queda uno aquí para que lo analicemos un poquito. 34. ¿Dónde le pusieron? No puede pasar del 33 al 34 con un tono suave, porque estaba indignado, se emocionó, se conmocionó violentamente en su interior, le dio entre ira, rabia, enojo, se emocionó por las lágrimas, por la gente, por todo lo que estaba pasando. La pregunta es esta, el verso 35, aprendámonoslo de memoria todos, les doy 5 minutos por favor. 35, todos. ¿Cuánto se demoró para aprenderse ese versículo? ¿Qué dice la palabra? Entonces Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Porque le amaba. ¿Por qué Jesús lloró? Si él sabía que lo iba a resucitar, ¿por qué lloró? Desde el comienzo él está diciendo, él no murió y se va a quedar muerto. Él está dormido y trata la muerte como un sueño en él. Todo el que muere en Cristo es como un sueño, morirá y es como un sueño, porque luego se levantará de su sueño. Y él sabía que lo iba a resucitar, por eso dice claramente, me alegro por ustedes que están aquí conmigo, para que crean cuando lo vean de pie. Y el propósito de él es que crezcan en fe y que a través de este milagro entiendan que lo va a resucitar. Pero aquí está llorando. La pregunta, ¿por qué llora? ¿Por el ya para qué? ¿Por qué? Porque hay incredulidad. ¿Por qué son tan incrédulos? Alguien dijo, un erudito muy bueno, me puse a estudiar, dijo, Jesús llora porque tiene que traer a Lázaro del seno de su padre, volverlo a traer a sufrir a la tierra. Otros dijeron que efectivamente lloraba por la incredulidad, y fuera de eso todos que estaban llorando eran hipócritas. Pero otros dicen que lloró porque se conmovió por las lágrimas y el dolor de Marta y María. Pero al mismo tiempo se llenó de enojo por cuanto la muerte y el diablo y los demonios fueron los que han hecho que toda la humanidad, lo que Dios ha creado, lo que hizo a su imagen y semejanza, sufra tanto. Y se enojó contra el espíritu de muerte, contra la muerte. Por eso él dice, ¿dónde le pusieron? No sé si se acuerdan cuando el Señor le dijo a los discípulos también, cuando estaban ahí incrédulos y no podían sacar ese demonio, dice, ¿dónde está el muchacho? Tráigamelo para acá. Este demonio se va porque se va. Y es aquí donde la muerte se tiene que ir, porque se tiene que ir si está el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, una palabra para que usted y yo la prediquemos a nuestra gente que hoy tanto sufre. Jesús es la resurrección y la vida. Y aunque esté muerto, vivirá. Es aquí donde el Señor se enfrenta a la muerte. Es aquí donde el Señor, hay un conflicto, hay un combate entre el enemigo número 1
de la humanidad, que es la muerte. Una palabra relevante, pertinente para este tiempo, y que ninguno de nosotros podemos salir de aquí tan campantes y tan tranquilos sin una teología clara de que el Señor es la resurrección y la vida. Hay muchos que no tienen claro que el Señor resucitará a los muertos, y Dios deja este pasaje claro aquí, con un problema, con una situación al extremo, porque Lázaro está podrido. Hay un imposible aquí, hay un imposible, hay un impedimento. Son esos 4 días, está deshecho el cuerpo de Lázaro, está hediendo. ¿Dónde le pusieron?, le preguntó ellos, y le dijeron: Señor, ven a verlo. 35, ¿están ahí? Jesús lloró. Entonces dejemos aquí algo claro, de que en este pasaje podemos ver las emociones encontradas. Un Señor que se compadece, que le duele la muerte de sus hijos. No podemos ver un Dios a la distancia, un Dios que no tiene sentimientos, emociones. Vemos a un Dios todopoderoso que se hizo carne y lloró, y se indigna con todo lo que el diablo ha hecho, y en este caso frente a la muerte, que es su mayor deleite, llevarse la gente al infierno. La gente que estaba cerca dijo, 36, la gente que estaba cerca dijo: miren cuánto lo amaba. Pero otros decían: este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? 38. Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba. ¿Estaba qué? Estaba enojado cuando llegó a la tumba. Una cueva con una piedra que tapaba la entrada. ¿Cómo podemos leer ese versículo 39? ¿Cómo lo podemos leer? Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. ¿Quién cree que salió a correr a correr la piedra? Yo creo que Pedro. Pero al instante, como que Pedro quedó frenado así por un grito, porque Marta de una le dice: Señor, la hermana del muerto protestó: Señor, hace 4 días que murió, debe de haber un olor espantoso. No hay ya, este es el peor ya. ¿Para qué? Este es el peor ya. ¿Para qué? 4 días está deshecho, está oliendo, está putrefacto. Verso 40. Y el Señor dice: ¿verdad, no? Note que a Marta el Señor le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vea lo que dice el 26, dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Y qué le responde Marta? Marta, ¿qué le dice? Marta le dijo: sí, Señor, yo he creído. Corra la piedra, Señor, lleve. Pero al fin, ¿qué, Marta? ¿Crees o no crees? Y yo creo que aquí estamos los que creemos, pero a veces no los oigo, pero a veces no creemos. Y aquí está Marta diciendo, pero suelta la frase de las más lindas que yo he leído en la palabra, que han hecho en mi vida, que han hecho un eco en mi corazón y me han ayudado tanto. Y es ahí donde dice: no te dije, Marta, Marta, no te he dicho que si crees, verás que
la gloria de Dios. Yo me imagino a Marta y, Señor, lleve, Marta. Ya no le dijo Marta, Marta. ¿Se acuerdan que le dijo Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchos quehaceres y solamente una cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte? Ni lo piense, que voy a decirle a María que se levante, que está escuchando mi voz y que ahora le ayude a usted a hacer el sancocho. Y aquí le dice, Marta, no te he dicho que si crees, Marta, verás mi qué, mi gloria. Y yo, Marta, yo creo que hace así y se queda mirando así hacia la tumba. Y aquí está María y aquí están las ternuritas de los discípulos, todos ahí. Y Pedro, mano, corramos la piedra y arranca Pedro. ¿Y quién después? Siempre los que iban eran Pedro, Juan y Jacob. Se van y comienzan a correr la piedra y comienza a oler también eso. Córrala, mano, córrala, eso no le pare bolas, pero huele a feo, hermano, hágale. Y me imagino ellos corriendo esa piedra. Y cuando queda el vacío así, se enfrenta el Señor a ese que está allá en la tumba, a la muerte. Frente a todo esto, toda la gente a la expectativa, ¿qué va a pasar? Por la mente de ninguno está de que Lázaro resucita. Por los 4 días. Jesús respondió, versículo 41, así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, ayúdenme a leer: Padre, gracias por haberme ¿qué? Oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta plaga, por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Aquí la oración del Señor no es ahí a última hora voy a orar a ver qué dice el Padre. No, esto ya está charlado en el cielo y en la tierra. Esto ya está charlado, esto ya está orado. Esta oración es para que todos comprendan que el Señor no hace nada por fuera de la voluntad del Padre. Así que en el versículo 43 dice, y entonces Jesús, ¿qué? No los oigo. Yo quiero que hagamos algo especial hoy. ¿Qué tono de voz hay aquí? En el versículo 43. A ver, yo quisiera saber si están en la palabra aquí. Voy a leer a la voz de 3 con ustedes. A la 1, vamos a leer desde entonces. ¿Listo? A la 1, a las 2 y a las 3. Entonces Jesús gritó. ¿Ustedes creen que con ese grito se levanta Lázaro? Tiene que ser más de autoridad. Porque venga, la voz de Dios es la voz de autoridad, porque es aquí donde la muerte queda vencida. ¿Cuántos dicen amén? Se está enfrentando la muerte con la vida. Se está enfrentando las tinieblas con la luz. Es un momento donde el Señor va a entrar entre las tinieblas y las va a vencer. Vamos a volver a leer en el nombre de Cristo Jesús. A ver, con más autoridad le vamos a decir a esa área que lleves, se va en el nombre de Jesús. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Entonces Jesús gritó. Aleluya. Sal de ahí. Y el muerto, ¿qué dice la palabra? Salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús le dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir, porque está que se camina. Les pregunto a ustedes, ¿qué tal si el Señor no dice Lázaro, sino dice sal de ahí? ¿Qué hubiera pasado? Se levantan todos esos muertos, hermano. Solo era uno. Solo era uno. ¿Ustedes se acuerdan que el Señor muere y los muertos se paran y comienzan por Jerusalén? Imagínense eso. Estamos frente al Creador,
frente al Todopoderoso. Por eso este pasaje tiene mucho sentimiento, tiene muchas emociones. Tenemos que entrar a ese lugar tan íntimo de esta palabra y decir: Señor, eres maravilloso. Esto es lo que restaura el altar de la adoración. Si la palabra no me deja ver a Jesús, mi adoración sigue siendo mediocre. Pero yo quiero que en esta mañana podamos terminar adorando al Señor con todo el corazón. Dejo 3 resonancias para terminar aquí. La primera resonancia tiene que ver, escúcheme bien, le pedí a Dios: dame ¿qué quieres? Me dijo: diles que yo soy el Dios del aquí y el Dios del allá. Y María y Marta creían en el Dios del allá, pero les costaba creer por la situación en el Dios del aquí. Y a través de este milagro ellos entendieron que para Dios no hay nada imposible. En el aquí Dios puede sanarte. Dios puede restaurar tu familia. Dije que Dios puede restaurar tu hijo. Pastor, está en las drogas. Pastor, está fumando. Pastor, ese pelado ya hiede. Pregunto: ¿será que Dios lo puede sacar de allí? ¿Será que Dios puede restaurar un matrimonio que está a punto de divorciarse, en separarse? ¿Será que Dios puede hacer algo ahí? En el aquí, en el hoy, ¿será que Dios puede ayudarme en mi área financiera, que estoy bien pelado? ¿Será que Dios puede hacer algo en el aquí? ¿Este milagro te lleva a creer en eso? Marta, ¿no te he dicho que si crees verás qué? Hace unos años tuve un accidente increíble. Le contaba la otra vez a ustedes, no sé si se acuerdan. Una buseta salió a volar. Produje ese accidente porque iba a girar a la izquierda. Cuando yo me di cuenta fue que venía una buseta a 120 en la vida Peralonso, yendo para Puerto López, llegando a no me acuerdo cómo llama allí ese sitio, pero es una recta así. Iba a girar cuando esa buseta salió a volar y el carro quedó parado. Ella había podido seguir, pero se asustó el hombre y salió a volar. Y eran todos los pilotos de las avionetas de una aerolínea que había ahí, de las que hacen de las que fumigan. Qué problema tremendo, en que yo me agarré así la cabeza y dije: Señor, y esa buseta volando, yo la vi volando, y el ayudante que llevaba y el otro decían: ¡oh! Y voló como 50, 100 metros por allá, paró. Cuando se arrastró esa cosa, quedó desintegrada. Cuando comenzaron, salían uno, el otro, y cuando salieron todos, y por último salió un niño. Y miraba yo hacia adentro si había algún muerto. No, gracias a Dios no pasó nada. Solo quedaron amagullados por todos los lados. Se me abrió un problema, carro para los patios, de todo pasó. Yo en la iglesia había pasado al frente del altar: hermanos, para la gloria del Señor, Dios me permite comprar mi casa y estoy pagando, y gracias a Dios. Y yo, con la seguridad de todo, daba el testimonio que tenía un ahorro. Esos ahorros se fueron. Quedé debiendo hasta el apellido allí. Y recuerdo yo que comencé a llorar, pero no lloraba, sino era un asunto que me entró un miedo, un temor. Yo recuerdo que llegué a la casa, mi esposa: pero ¿qué pasó? Me quitaron el carro, un accidente, esto. Y yo me metía debajo de la cama, me subía a la cama, saltaba en la cama, me metía debajo de la cama, volvía y me subía en la cama, saltaba en la cama del susto. Yo no sabía qué hacer, era un desespero el tremendo. Y dentro de todo lo que me estaba pasando, el Señor me dice: ¿no te he dicho que si crees verás mi gloria? Y esa voz retumbó en mi corazón y comencé a decir: creo. Y saltaba y creo. Dejé de meterme bajo la cama y comencé a saltar: creo.
creo. Y recuerdo que abrí la puerta y ya mi esposa me vio y yo decía, creo, ¿qué le pasó? Creo, ¿usted qué estaba así? Creo. Y fue algo que pasó que después me tocó la audiencia, todo eso, salí pagando, pero no todo lo que ese hombre pedía. Ese hombre se volvió misericordioso, me dejó solo por lo que tenía en el banco ese día, era $1,000,000, me dejó eso, me cobró 9. Y me dijo, ya, chatarra de carro que usted tiene no alcanza para nada, pero le voy a rebajar. Y me dejó $1,000,000, pero cuando tenía que pagar lo de la casa quedé por detrás y yo decía, qué vergüenza, y ahora qué digo. Y otra vez, ¿no te he dicho que si crees verás mi gloria? Me acuerdo que ese tiempo pude sacar el carro otra vez y trabajé ese año como nunca antes. Me llamaron de todas partes. Ese tiempo hice casi $20 millones en un año. Pude pagar deudas, pude pagar todo. Y la palabra que siempre retumbo aquí era, no te he dicho que si crees verás mi gloria. Esta palabra es para usted, mi hermano. Puede estar hediendo la cosa, pero ustedes no tienen una palabra de contentillo para con nadie. Cuando usted suelte la palabra en el nombre de Jesús, Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Cristo, aunque esté hediendo, vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor Jesús. Fuerte ese aplauso. Crea. Tenemos en primer lugar el Dios del aquí y el Dios. ¿Cuántos lo creen? Llegue a donde alguien y dígale, pero pastor o hermana, es que tiene cáncer. ¿Y cuál es el problema? No, que es que mi marido. ¿Y cuál es el problema? No, que es que estamos debiendo. ¿Y cuál es el problema? Si para Dios no hay nada imposible. Y si le dice, pero ya para qué, ese ya para qué es el especial para que Dios se glorifique. No sé cuántos, esta es la segunda palabra que les quiero dejar. ¿Ya para qué? Cuando alguien le diga ¿ya para qué? Ahí está el Señor Jesús. ¿Ya para qué, Señor, si hubiera llegado antes Marta? ¿Ya para qué si hubiera llegado antes María? Señor, hiede, ¿ya para qué? Y el Señor vuelve y le dice, Marta, no te he dicho que si crees verás mi gloria. Este año vamos a ver la gloria de Dios en las áreas que lleven. No deje de orar, hermano. No deje de orar. En tercer lugar, quiero que se quede una palabra en tu corazón por toda la vida. Jesús es el antídoto contra la muerte, contra la corrupción física, lo dije, social, política, cósmica, frente a la putrefacción que hay en nuestra Colombia, con tanta corrupción, con tanta maldad. Jesús es la solución. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el agua de vida. Jesús es el pan de vida. Jesús es la puerta por donde entramos y entraremos a pastos verdes. Jesús es la resurrección y la vida. El que tiene a Cristo tiene el antídoto contra el coronavirus y frente a este ornitorrinco. ¿Cómo es que llama? Contra el Omicron. Contra el Omicron. Lo digo así para que no se le olvide. Jesús es el antídoto contra la muerte. Llegue y ponga la inyección. Hable de Jesús. Pero pastor, póngale la inyección. Porque en el instante puede quedar sano, como también el Señor lo resucitará y le dará vida eterna. ¿Cuánto lo creen así? No sé si hoy podamos orar con más profundidad. Hay un himno que me encanta, que me encanta, que me encanta. Y el pastor Oscar lo canta con mucha unción. Y yo quiero que en esta mañana, si el Señor ha restaurado nuestro corazón con esta palabra,
el Dios de allá, el Dios de aquí, el Dios del ya para qué, y es el Dios, el antídoto frente a la muerte. Es el antídoto frente a toda la corrupción social, cósmica y física.